Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Para nosotros, como siempre, un gran placer contar con todos ustedes en este domingo que hacemos un apartado, ¿no? Y nos alejamos del mundanal ruido de la semana para hacer alguna reflexión sobre un tema que sea de mucho interés humano y también vinculado al conocimiento, naturalmente. Cada domingo llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y puede asesorarle y ayudarle a tomar la mejor decisión en su préstamo hipotecario para comprar su casa, su apartamento, si es por primera vez o si usted desea renegociar su préstamo. Llame a Francia al 718-344-0819. Cada vez más personas se sienten satisfechas de la asesoría y la buena orientación que Francia le da y las diligencias en ese aspecto. Llame a Francia. Y también llegamos gracias a Restaurante La Casa del Mar, allá en Western, en el Bronx, una joya de restaurante que es una maravilla. También nos apoya la cooperativa Vega Real en este domingo sin estrés, que la cooperativa Vega Real es la decana de las cooperativas y es una marca país, es un ejemplo nacional. Bueno, señores, un poco agripado, pero aquí estamos. El tema que he escogido para estas semanas creo que lo he tratado otra vez, ya sea de forma directa o como de manera tangencial o transversal, pero quiero hablar de una emoción que entra en el plano de la llamada emociones corrosivas, que corroe, que agujerea la personalidad, el comportamiento. Y se llaman emociones corrosivas a partir de un texto que escribió un destacadísimo psicólogo español, muy nombrado. Las emociones, como hemos dicho otras veces, las hemos tratado, las emociones son reacciones del mundo interno y externo nuestro que se expresan de forma automática, inesperada, son incontrolables e inconscientes. Sirven para prepararnos para la batalla o para huir ante cualquier riesgo, desafío, amenaza en la vida. Por ejemplo, hay gente que le tiene terror, miedo a las ratas, a las culebras, para citar un ejemplo sencillo. Pueden estar lo más distraídos y de repente aparece uno de estos animalitos y hay una reacción emotiva, emocional, de un miedo profundo, aterrorizante. Es una emoción. No está en control de uno, aparece de manera súbita y no puede ser manejada por el consciente, por el pensamiento racional humano, que te va a decir una rata no te hace nada, una cucaracha no hace nada, no es un peligro, no, tú no puedes procesarlo porque las emociones no se procesan de manera racional, no pasan por el filtro de la razón y se producen de forma entonces reactiva, como una pulsión. En el cerebro se procesan, pasan por una parte del sistema límbico y las llamadas amígdalas cerebrales o núcleos amigdalinos, que es de donde parten. Los sentimientos son otra cosa. El sentimiento es una emoción, pero más un pensamiento. Estas sí tienen un procesamiento. Los sentimientos sí poseen un rango de filtración racional. Vale decir, en el caso de los sentimientos, uno tiene una expresión consciente que se manifiesta como reacción también de nuestro mundo interior, de nuestra mente, o de situaciones externas que percibimos. Un sentimiento, el amor por los hijos, el amor por la esposa, por la madre, por el hermano, por el amigo, por la patria. Eso es un sentimiento. Pero eso es pensado. Es decir, ahí hay una abstracción, ahí hay una reflexión sopesada. Por eso, la parte del cerebro que interviene en este rasgo es la corteza prefrontal ventromedial, aquí adelante, los lóbulos frontales.
que es donde está el área de la decisión, de la ejecución, de la ponderación, del juicio. Pueden juiciar. Desde el punto de vista de la religión, el fenómeno que nos toca hablar hoy ha sido considerado un pecado capital. Está dentro de los llamados 7 pecados capitales. Desde el punto de vista de la filosofía, es propio de los seres ligeros, livianos, de los seres humanos que carecen de ideas. Para la filosofía, la vanidad es una carencia de ideas. En lugar de ideas propias, plantadas, basadas, sembradas, se recurre a una especie de máscara que, dependiendo del nivel donde llegue, va a desembocar en daños propios o a terceros. Los religiosos le llamaban el vicio maestro en la antigüedad. El vicio maestro, porque es el que denota, enseña y exterioriza la mayor parte de los vicios que posee el ser humano. Es corrosiva la vanidad porque corroe incluso el espíritu de humildad y el de bondad. Lo corroe, lo altera, lo agujerea. De esa carencia de ideas que dice la filosofía, se encamina la vanidad a la egolatría, es decir, a una especie de culto de uno mismo, a una condición exagerada, sobreestimada del valor propio y de las habilidades propias. Es una autocomprensión muy exaltada de uno y de sus cualidades. Por eso de la egolatría se puede pasar a la soberbia, porque no, si sé tanto, si poseo tanto, si tengo tantas condiciones, pues no necesito buscar punto medio en nada. Puedo llegar a la soberbia, a la petulancia, al orgullo extremo. En pocas palabras, la vanidad nos empuja a extremos de autovaloración y autoexaltación propias que pueden rayar en lo patológico, en lo enfermizo. Ese engreimiento que surge del vanidoso es una expresión auténtica del orgullo. Y orgullo y soberbia están a un paso, ¿no? Por eso se enumeran casi siempre. Los rasgos dominantes de la vanidad son la autocontemplación propia, la intolerancia, porque no tolera ni la disidencia, la diferencia con el otro, el concepto contrario o adverso, no. No. Como yo tengo todo el conocimiento y sobre determinadas cuestiones, no tengo que recurrir a nadie. Entonces, produce una especie de aislamiento interior primero. La soberbia, naturalmente. El narcisismo. Soy tan bueno que caramba, me conformo conmigo mismo. La megalomanía es un abono tremendo al yo, al ego. Y la megalomanía, un Trujillo, por ejemplo. Muchísimos títulos en vida: benefactor, padre de la patria nueva, padre de la iglesia, salvador de la economía. Todos esos títulos que le ponen a los sujetos son propios de la megalomanía. Y ellos se lo creen y se lo tragan, ¿no? Por eso, todos los autócratas, los autoritarios, son vanidosos. Una de las características o de los rasgos dominantes de la vanidad es el autoritarismo. Analícenlo. Todos los déspotas, los autócratas, todos fueron megalómanos y cultivaron el yo de una forma autocrática, como dije en principio. Alguien le llamó la vanidad hambrienta. Es decir, es una vanidad despótica. La vanidad hambrienta no se contenta, no se sacia.
La humildad sacia. La moderación te sacia, te llena, ¿verdad? La vanidad no. La vanidad tiene hambre siempre, de más reconocimiento, de más título, de más nombradía, de más poder, de más fama, de ser admirado. Esa búsqueda de admiración constante es muy propia de la vanidad. Piensen en algunos funcionarios del presente y del pasado. Piensen en algunos. Le va a llegar un nombre a la cabeza. Le llegan apellidos a la cabeza. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que están fuera de su carril. Están en modo vanidad. El modo vanidad es que soy mejor que yo mismo. Es una expresión incluso ridícula, gazmoña. ¿Por qué? Porque llega un momento que el individuo pierde tanto el control del mundo racional que está dominado perfectamente por las emociones inconscientes. Y entonces se vuelve un vástago, no un hijo de la alabanza, de los lauros, de los tumbapolvos, o de los en que ensalzan, ¿no?, a las personas de poder. Es muy común en política esto. Hay un efecto que yo lo toqué hace un tiempo en un tema aquí, el efecto se llama Dunning-Kruger. Son dos psiquiatras que descubrieron un sesgo cognitivo, es decir, una mirada fija mentalmente en un punto que no acepta ningún otro tipo de disensión o diferencia cultural, política, ideológica, religiosa. No lo acepta. Es un punto ciego, fijo. El sesgo cognitivo de Dunning-Kruger es una sobreestima exagerada, una sobreestimación altísima de las habilidades y de las cualidades propias, tratando de ocultar en realidad las deficiencias y las debilidades que posee el sujeto. Por eso el delirio de grandeza, como le dicen comúnmente, las ideas de grandeza son mecanismos de defensa que mediante el inconsciente tratan de cubrir las debilidades y las lagunas que tenemos. Cuando ustedes ven una gente que está exaltándose mucho, es tapando un hueco. Hay casos excepcionales. Fijaos bien, hay casos de gente que son muy sobreestimadas y muy exaltadas, pero en realidad poseen condiciones. Tienen esas habilidades y tienen esas destrezas. La manifiestan, la poseen y ellos están conscientes que son como dice el pueblo llano, son unos toletes. Y ellos lo saben y explotan eso. Se ve en el deporte, se ve en algunos intelectuales. Ha habido filósofos así. Había un filósofo que para muchos era arrogante porque era consciente de su potencial cognitivo. Tenía tanto conocimiento que le brotaba, ¿no?, sin él darse cuenta. Esa cualidad. Hablo de Heidegger. Era soberbio en el sentido de que tenía tanto conocimiento y dominio de los temas que trataba que hacía empequeñecer a los otros. El cerebro intelectual generalmente es vanidoso, porque el cerebro intelectual se aparta del común, del ordinario. Los cerebros intelectuales y científicos son extraordinarios. Y al verse en un plano tan elevado de conocimiento y de dominio, tienden a marginar y de alguna forma a segregar y a excluir a las personas normales. Una de las preocupaciones que quería decir, una de las preocupaciones esenciales que tiene el cerebro vanidoso es que le importa mucho, piensa y repiensa qué impresión tienen los demás de él. Ese es uno de los principales dolores y problemas que tiene el vanidoso, que se preocupa demasiado, de forma extrema, en saber qué impresión tienen los demás de él.
Le preocupa eso más que su propia condición. Y el otro aspecto es qué piensan y qué dicen los otros de mí. ¿Qué piensan y qué dicen? Quiere siempre ser admirado, alabado, consentido. Y cuando hay un mínimo destello de diferencia, de disensión, de discrepar, entonces eso le amarga el ego. Porque el vanidoso es perfectólogo. No perfeccionista, es un perfectólogo. Es la inteligencia al servicio de la perfección. Absurdo, ¿no? Totalmente absurdo. Ese afán por la admiración lo catapulta a un escenario totalmente falso. O sea, vive en una nube falsa. Y se cree incluso el más mínimo mensaje de alabanza que le pueda tributar cualquiera, sin tomar en cuenta quién sea. Está fascinado por su éxito, lo vive, se desvive por su éxito propio. Hablo éxito en términos de, entre comillas. El éxito es creerse, saberse, entenderse, reconocido y admirado. Por eso puede ser engañado también fácilmente. Fíjense que muchos funcionarios políticos son engañados fácilmente, porque los lambicones y los alabarderos le elevan el ego tanto y ellos se lo creen. No saben que es totalmente mercurial eso, que muy pocas veces hay lealtad y adhesión sincera, lo que hay es oportunismo. El problema del vanidoso raya cuando la vanidad le es herida. Una vanidad herida es un peligro porque puede explotar de diferentes maneras. Si se tiene poder es un peligro. Cuando la vanidad ha sido herida, entonces él reacciona. Incluso puede reaccionar con odio y con odio extremo que puede llegar a la violencia y a la agresión. En definitiva, la vanidad lo que consiente es una habilidad falsa. Una habilidad falsa. Que el sujeto se la cree sin comprobación ni de él ni de nadie. Es una habilidad totalmente mentirosa. Es una cualidad mendaz. Y es un engreimiento enfermizo. Muy peligroso en política. Y es, a mi modo de ver, en la República Dominicana, desde la fundación de la República, la vanidad de los gobernantes es lo que más daño le ha hecho al país. Por eso no nos educaron, por eso no eliminaron el analfabetismo, por eso no hicieron una educación de excelencia. Se concentraron en tareas que acicalaban mucho su persona, que abonaban mucho su ego. La mayoría de los gobernantes, no todos, pero la mayoría. Y con esa condición dominaron, establecieron dominio, hegemonía, mandato. Algunos postergándose por largo periodo en el tiempo. La vanidad es un gusanillo. La vanidad es el gusano de la personalidad. Así terminamos por hoy este tema de la vanidad, dicho en palabras sencillas y muy comprensivas. Los sentimientos se enderezan, son duraderos, se pulen, se mejoran, se educan, sí. Las emociones hay que trabajarlas, porque nos asaltan sin darnos cuenta. La terapia conductual, la terapia de conducta es fundamental en esto, lo hacen los expertos, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurocientíficos, psicólogos evolutivos, terapeutas, etc. Hay que evitar caer en la emoción enfermiza de la vanidad, también patológica. Llegamos al final. Gracias Francia A. Valois o Francia A. Valois.
Ella es mortgage banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario para comprar su casa, su apartamento por primera vez o para renegociar su préstamo si ya lo tiene. Llame al 718-344-0819 en cualquier estado de la Unión Americana. Gracias a nuestros amigos de la cooperativa Vega Real, una marca país, la decana de las cooperativas, y el restaurante La Casa del Mar, allá en Wester, en el Bronx, una joya de restaurante. Yo le invito a que vayan. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante, como siempre, en el Café con Nieves. Hasta entonces.